¿Cómo están? Buenas noches, alumnas y alumnos de esta maestría en educación superior. Pues con el gusto de volver a saludarles y con la complacencia de que he revisado algunas de sus participaciones en el foro y me parece que creo que todas son muy acertadas. Creo que lograron captar la idea que yo quería transmitirles en la revisión del modelo finlandés de educación. Y bueno, pues sí, coincidiendo con las participaciones que ustedes amablemente me han compartido, pues sí, en efecto, creo que los modelos educativos, ese particularmente, pues sí está encabezado por quienes ejercen un liderazgo a partir del conocimiento y del dominio pleno de la situación que viven en Finlandia y de manera inevitable eso se refleja en el nivel de formación de los alumnos. Como pueden ver al inicio del video, bueno, pues es un país que hasta hace no muchos años no representaba una potencia en materia educativa y sin embargo, bueno, pues en muy corto plazo han logrado ellos desarrollar herramientas que no tenían, pero sobre todo hacer cosas que me parece a mí muy interesante, que tienen que ver más con el sentido común que con los grandes descubrimientos o con grandes asuntos filosóficos. Es decir, parten de una base filosófica del humanismo y de ahí se van y resuelven pues prácticamente de manera muy acelerada su proceso de formación de personas y a mí me parece que es un modelo pues incluso hasta envidiable, ¿no? Es maravilloso cómo han logrado desarrollar habilidades lingüísticas, de interacción, socioemocionales, estas famosas, sus compañeras, compañeros psicólogos que sepan estas soft skills, estas nuevas habilidades que se requieren. Y bueno, pues hay cosas muy importantes y muy interesantes en ese modelo y me gusta que lo hayamos podido revisar y que hayan ustedes revisado el video con el detenimiento con el que lo hicieron. Y bueno, pues vamos a pasar en esta ocasión a una segunda parte de nuestra materia. Nuestro programa contempla que en esta sesión 2 veamos dos partes. La parte uno que tiene que ver con la comunicación y la parte número 2 que tiene que ver con las teorías de la motivación. Y bueno, pues creo que aquí desde mi punto de vista la situación más importante es lo que tiene que ver con la motivación porque desde luego el líder es aquella persona que motiva a que otros hagan lo que él decide en proporción de un marco de valores, de visión, de misión institucional. Y bueno, así es que vamos a tratar de manera muy interesante también el tema de la comunicación, pero la actividad de esta semana se enfoca en la motivación y de ahí que para esta segunda sesión les esté compartiendo un material que ya está disponible en la plataforma, que tiene que ver con la motivación, de dónde sale, cómo lograr la motivación y el documento que les estoy compartiendo, bueno, pues viene redactado de una manera muy sencilla, muy moderna, muy amena incluso para que puedan ustedes desarrollar su tarea de esta semana y bueno, pues recordarles que es un ensayo académico, si tienen dudas, bueno, pues busquen, hay muchísima información sobre cómo desarrollar un ensayo. Yo les pediría de una manera muy particular que ojalá y lo pudieran hacer de manera, convertirlo a PDF, no subirlo como archivo de Word, y eso me facilita mucho también la evaluación y además hace más rápido el manejo de los documentos. Entonces, bueno, de antemano les agradezco y hacer solamente un breve comentario respecto del podcast de la semana anterior. Espero que ya lo hayan escuchado. Es justamente el que tiene que ver con el arte de la guerra. Y bueno, pues en el arte de la guerra encontramos cosas muy interesantes que también tienen que ver con la motivación y la comunicación. La selección de libros que hice para sus podcasts están concatenados de manera evolutiva, es decir, vamos viendo cómo lo que en la primera sesión tocamos se asoma en el primer podcast y bueno, esta segunda sesión la vamos a iluminar también con un podcast, pero va complementando también lo que dice el primero y así sucesivamente va a suceder durante las 5 sesiones que nosotros vamos a desarrollar. Pues ahora sí, entrando en materia respecto de la comunicación, bueno, pues creo que es evidente que la comunicación efectiva como un ejercicio de liderazgo es esencial para el éxito en las instituciones educativas. Yo creo que coincidirán conmigo y hemos tenido muchos ejemplos. Un líder efectivo, eficaz en materia educativa, no solo debe poseer habilidades pedagógicas, sino también ser, dentro de muchas cosas, un resolvedor de problemas, pero un comunicador hábil. Eso es muy importante.
En esta sesión vamos a ver algunos de los diferentes niveles de comunicación y algunas estrategias clave muy simples para fortalecer la interacción en un entorno educativo. Seguramente con ustedes ya vi el video, ya compartimos el video de eh, el cambio en Bogotá, Bogotá Change, el cambio de Bogotá, que es muy interesante el liderazgo que ejerce el alcalde, que al final lo que me llama mucho la atención y por lo que siempre comparto ese video es porque el protagonista del cambio en una ciudad tan compleja como Bogotá en Colombia, está originado a partir de un liderazgo educativo, es decir, quien encabeza el cambio es alguien que encabezaba una institución educativa. Háganmelo saber, por favor, en los comentarios de este documento, si no en la parte de preguntas y respuestas. Si no hemos compartido el video de Bogotá Change, si alguien no lo ha compartido, se los voy a colocar también para que puedan verlo. Y bueno, pues esa es la importancia. Y ahí en ese video en particular podemos ver dos cosas. Cómo la comunicación se puede desarrollar en un entorno social, pero cómo además puede permear más allá, es decir, cómo esa comunicación del primer grupo se transforma en comunicación de masas y cómo esas masas logran motivar el cambio. Eso creo que es muy interesante y creo que también podremos volverlo a revisar el mismo documental y esta vez analizarlo desde la perspectiva del liderazgo, la comunicación y la motivación. Entonces lo haremos más adelante y ya lo comentaremos. Pero bueno, hemos identificado cuatro niveles de comunicación respecto del liderazgo. La primera es una comunicación intrapersonal, es decir, qué se platica el líder con él mismo. Y no hablamos de temas de psicología, sino simplemente cómo se habla a sí mismo para poder reflexionar y autoevaluarse respecto de sus emociones, sus pensamientos, sus reacciones y el cumplimiento de su función de líder. Esto es muy importante. Un líder, una persona que no tiene un diálogo consigo mismo, es muy poco probable que logre tener un nivel de liderazgo que influya en otras personas. Entonces, yo creo que todas y todos ustedes han trabajado sobre eso, ya a este nivel de formación profesional, bueno, pues ya sobra decir que tienen ustedes todas las herramientas para hacer una introspección y poder desarrollar algún diálogo personal que seguramente les va a llevar a identificar sus fortalezas y debilidades. ¿Cuál sería el segundo nivel? Interpersonal, es decir, la relación entre el líder, el personal docente, los estudiantes y los padres es esencial dentro de cualquier modelo educativo, particularmente cuando hablamos de instituciones de educación superior. El rector, el responsable, el director de la prepa tiene una responsabilidad no solamente de administrar, sino de ser el líder del proyecto. Entonces aquí es muy importante desarrollar algunas habilidades sobre las que vamos a insistir a lo largo del curso, como la escucha activa, la empatía y la capacidad en la resolución de conflictos. Esos aspectos son claves para fomentar un entorno colaborativo y positivo. Es decir, repasando, tenemos primero la comunicación interna del líder y luego la comunicación con ese primer círculo con el que está, es decir, con su equipo de trabajo. El tercer nivel de comunicación sería el nivel de comunicación organizacional. En este nivel se aborda la comunicación ya dentro de una institución, pero ya en su conjunto, es decir, cuáles son las estrategias de comunicación para transmitir la misión, visión y valores de la escuela. No puede pasar el responsable de la institución a comentarle a cada uno de las y los alumnos cómo quiere ver la escuela en 5 años, cuál es la función de la escuela, cuáles son los valores que permean en la universidad. Es decir, esta comunicación está estructurada de manera tal que puede valerse de audio, de video, de imagen, de redes sociales, en fin, de un mensaje. Es decir, aquí este es súper importante porque es hacia adentro. Esta comunicación cuando logra permear genera identidad y eso es muy importante. Es decir, cuando alguien sabe y se pone la camiseta por lo que piensa su universidad, por lo que ve su universidad, por lo que es y por lo que quiere ser, eso se convierte en un ejercicio interesante de comunicación que cohesiona de una manera muy importante a la organización y la hace fuerte frente a las adversidades. Eso es muy importante. Y el cuarto nivel de comunicación es la comunicación pública, es decir, cómo esa institución, no el titular, no los docentes, no los alumnos, cómo esa institución es capaz de comunicarse con la comunidad más amplia, es decir, cómo vamos, es decir, cómo nos ven, cómo podemos transmitir los valores de la institución y aquí sí.
entramos en la publicidad, las estrategias de propaganda, con las comunicaciones institucionales hacia las autoridades educativas y otros actores clave, cómo vamos a buscar relaciones en el caso de las instituciones de educación superior, relaciones con el mercado de trabajo, con el sector productivo, es decir, estas estrategias permiten, entre otras cosas, generar una vinculación efectiva. Y a partir de ello, bueno, también son estrategias que nos permiten realizar una buena gestión de crisis, fortalecer desde luego nuestras relaciones públicas y promover lo que está sucediendo adentro de la institución. Como podemos ver en estos cuatro niveles, la comunicación intrapersonal, la comunicación interpersonal, la comunicación organizacional y la comunicación pública se pueden integrar todas bajo un paradigma. Es decir, ¿cómo voy a comunicar? Si hemos visto que lo anterior es el qué, ahora vamos a ver el cómo. Y estas estrategias para llevar a cabo cada uno de estos niveles de comunicación, pues también se desarrolla de una manera que pudiera parecer simple, pero que ya en la práctica representa un ejercicio interesante de liderazgo. En primer lugar, la comunicación debe ser transparente, es decir, hay que fomentar un entorno desde la posición de liderazgo donde la información se comparta abiertamente. Esto promueve la confianza y permite que un líder sea más propenso a ganarse el respeto y la lealtad de su comunidad educativa, es decir, un líder educativo que no es transparente generalmente genera desconfianza. Y cuando genera desconfianza es muy poco probable que genere la motivación necesaria para encauzar una lucha, para encauzar el cumplimiento de la visión. ¿Cuál es la segunda estrategia de comunicación después de transparentar todo lo que estamos pensando? Bueno, el desarrollo de habilidades de escucha. La capacidad de escuchar activamente en cualquier persona, pero particularmente en los líderes, fortalece las relaciones y demuestra empatía. Es decir, aprender a comprender las necesidades y preocupaciones de los demás contribuye a que el líder pueda realizar una toma de decisiones más informada, más sensible y que mejor se apegue a las aspiraciones de quienes comparten con él la responsabilidad. Una tercera estrategia de la comunicación, regresando, es decir, ya tenemos que debe ser transparente, debe estar fundamentado, respaldada por habilidades de escucha. Hablamos de una comunicación asertiva, es decir, quienes son especialistas en el tema lo saben, es ser claro, directo y respetuoso en la expresión de nuestras ideas y las expectativas. La asertividad como concepto de comunicación facilita la resolución de los conflictos y además establece claramente los límites, contribuyendo a un ambiente saludable. Es decir, la comunicación asertiva nos elimina el es que yo pensé que lo que tú querías es que lo que me imaginé. A ver, cuando se habla con claridad, pero siempre en un marco de respeto y de concisión, eso permite que no haya malos entendidos que son fundamentales. No estamos exentos en ninguna organización educativa de que existan conflictos de comunicación, pero lo único que no puede pasar es que esos conflictos los genere el líder. Quien ejerce el liderazgo está obligado a tener un manejo asertivo de su comunicación. Y finalmente hoy tampoco podemos negarlo. La tecnología forma parte ya de todos nosotros, los teléfonos, las computadoras, el iPad, las redes sociales, el software, el hardware, todas estas cosas están tan inmersas dentro de nosotros, pero bueno, hoy la integración de herramientas tecnológicas puede mejorar la eficiencia de la comunicación. Lo vemos, hoy les mando un mensaje por WhatsApp, no hemos integrado un grupo, si fuera necesario así lo haríamos, pero yo pongo un mensaje en la plataforma y todos ustedes lo leen, es decir, el correo electrónico, las redes sociales, todo puede ser utilizado estratégicamente para mantener informada en los diferentes niveles, interpersonal, organizacional y de manera externa, es decir, en comunicación pública, lo que está sucediendo y creo que eso es muy importante. El líder debe ser, si no un experto, no un ajeno a todos estos temas y por lo tanto es capaz o debe ser capaz de respaldar sus decisiones a partir de un buen ejercicio de comunicación. Si tuviéramos que hacer una conclusión respecto a esto que acabamos de comentar, yo diría que la comunicación efectiva es la columna vertebral del liderazgo en las instituciones educativas. Es decir, hace falta hacer las cosas, desde luego, hace falta tomar decisiones, desde luego, pero comprender y aplicar los diversos niveles de comunicación junto con estrategias específicas que se adapten a cada uno de estos modelos, empodera a los líderes para construir, en primer lugar, relaciones sólidas con, con su grupo, con su gremio, con su círculo, gestionar eficazmente la información y contribuir en general al éxito de la comunidad educativa, es decir, al éxito de su institución. Como ven, hemos ido hilvanando y si buscan ustedes un referente, si ya leyeron el libro
de Sun Tzu en el arte de la guerra, la comunicación, lo que se dice es importante, pero de acuerdo al maestro Sun Tzu, también es importante lo que no se dice. Entonces ahí es donde les decía que tendremos que ir hilvanando lo que estamos viendo con lo que están ustedes escuchando y con lo que están leyendo. Entonces se los dejo ahí como un post-it pegado en su memoria. Qué importante es lo que se dice, pero dijeran ahí algunos de los expertos, el silencio también comunica y de acuerdo a lo que vimos en el libro del arte de la guerra, específicamente en estas partes del liderazgo, a veces no decir nada también comunica y a veces comunica mejor. Ahí se los dejo para que ustedes lo puedan ir pensando. Ahora sí, vamos a entrar a lo que son las teorías de la motivación, es decir, cómo funciona, cómo motivamos a las personas. Recordemos que el liderazgo consiste en que las personas hacen lo que uno les indica, para acabar pronto. Es un resumen muy magro, muy frío si ustedes quieren, pero así funciona. Pero ¿cómo motivamos a la gente? Es decir, ¿alcanza la comunicación? ¿Qué es lo que hace que la gente que escucha algo pueda actuar en consecuencia o en línea con eso que se le está pidiendo? Bueno, pues hay varias teorías para motivar a las personas. Vamos a ver nosotros únicamente cuatro, que son así muy simples, pero creo que les van a dar a ustedes los elementos necesarios para poder identificar en dónde está su nivel de liderazgo y qué es lo que estamos buscando. En primer lugar tenemos la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow. Abraham Maslow propuso que las personas tienen una jerarquía de necesidades, desde lo más básico, comer, tomar agua, ir al baño y protegerse de la naturaleza, hasta algunas más elevadas que tienen que ver con la aceptación en un grupo, la realización, la construcción de ideas, en fin. Y los líderes educativos, sin duda, pueden motivar al personal identificando y abordando en cada una de estas necesidades, generando un entorno que fomente el crecimiento personal, pero también el crecimiento profesional. Es decir, no podemos construir instituciones de enanos. Es decir, hay una idea de que yo, y ustedes seguramente ya lo experimentan en algunos de sus rubros de trabajo, no reconozco el talento de mis subordinados o los bloqueo o prefiero que se vayan porque resultó que son más inteligentes que yo y yo soy el jefe, eso no es posible. A ver, eso no puede suceder. Cuando eso sucede, creamos instituciones de enanos. Es decir, pero cuando vamos, dice alguno de los filósofos también, a hombros de gigantes, es decir, tenemos que dar menos pasos para llegar más lejos. ¿Cómo logramos esto? Bueno, pues Abraham Maslow dice, a ver, a las personas tienes que darles las cosas que necesitan, en primer lugar, para poder vivir. Y después, si eso está satisfecho, como es el caso de quien normalmente trabaja en una institución educativa, tenemos que pasar al siguiente nivel. ¿Cómo hago que se autorrealicen? ¿Cómo hago que sientan o que sepan que su función es importante? ¿Cómo hago que sepan que su función está cambiando la vida de alguien más? El líder tiene que ser lo suficientemente empático para identificar las necesidades de cada persona o de cada segmento de su institución y después trabajar sobre ellas para acercarles a aquella satisfacción de necesidades de la que estamos hablando. Después tenemos otra teoría que tiene que ver, se denomina la teoría de la expectativa de Brum. Brum sugiere que la motivación depende de la expectativa de que los esfuerzos conducen, a un rendimiento exitoso y este rendimiento se traduce en recompensas deseadas. Si tuviéramos que hilar con la teoría anterior, para Abraham Maslow es aquello que necesito para no morirme. Bueno, cuando superamos esa etapa, Brum nos habla de decir, bueno, ¿y qué me vas a dar? Oye, si en esta institución logramos obtener los mejores resultados en la prueba fulana, va a haber un incentivo económico para los maestros. Ah, entonces eso motiva. Es decir, la expectativa de que en el corto, mediano o largo plazo vamos a obtener algún beneficio, entonces genera que la gente se motive para hacer aquello que le estamos pidiendo. Bajo esta lógica, los líderes educativos pueden fortalecer la motivación al clarificar las expectativas, proporcionar los recursos que se ocupen y desde luego algo que es muy importante, reconocer los logros. Cuando el líder reconoce el logro de sus subordinados, los motiva y da esta suerte de salario emocional, la gente trabaja bajo mejores condiciones y es más fácil después poderlos motivar para que realicen o dejen de hacer determinada conducta. Hay una tercera teoría que tiene que ver, esto es una muy evidentemente psicológica, la teoría del reforzamiento de Skinner,
Este psicólogo, enfatiza las consecuencias del comportamiento como impulsoras de la motivación. Es decir, los líderes, de acuerdo a él, pueden utilizar refuerzos positivos como el reconocimiento y las recompensas para fortalecer los comportamientos positivos y crear un entorno de trabajo más motivador. Es decir, esta lógica de el empleado del mes, el docente del año, el alumno de mejor promedio, tiene que ver con esto. Es decir, les digo, se van hilando todas, pero esa tiene que ver con los comportamientos positivos y la recompensa que se recibe en este sentido. Finalmente, hay una cuarta teoría que también es muy útil en el aspecto del liderazgo, que es de Daisy y Ryan. Esta teoría destaca la importancia de la autonomía, la competencia y la relación con otros en el tema de la motivación. Los líderes pueden fomentar en ese sentido un sentido de autonomía, proporcionar oportunidades para el desarrollo profesional y cultivar relaciones positivas para motivar al personal. ¿Qué ejemplo tendríamos de esto que suena medio enredado? Bueno, que es muy importante y les cuento la experiencia, si no han leído el libro, les pido que lo lean, ojalá también se los pueda compartir, cómo funciona Netflix, cómo funciona una empresa como Google. Estas grandes empresas se basan mucho en sus ejercicios de autodeterminación. En el caso de Netflix, les cuento si ustedes no lo han visto, el sueldo es, Netflix paga los mejores sueldos que cualquier otra plataforma. Eso conlleva a que tengas siempre a las mejores personas. Y pensaríamos que la demanda de trabajo sobre estos es altísima. Bueno, pues déjenme les digo que no. Los empleados toman, cuando trabajan en Netflix, las vacaciones que necesitan. ¿Cuánto? Las que ellos ocupan. Van a la oficina cuando ellos consideran que es necesario ir. Eso sí, se les evalúa por resultados. Y cuando deja de dar resultados, así como llegaste, así te vas. No es fácil entrar, desde luego que no. Hay muchos filtros para todo, desde creadores de contenido, selectores de contenido, curadores de contenido, desarrolladores tecnológicos, atención al cliente. Todo esto tiene un enorme back office de respaldo, valga la expresión. Pero bajo esta teoría dicen, a ver, si a mí me dejan hacer mi trabajo, no me exigen un horario y trabajo por objetivos y cuando cumplo los objetivos me recompensan, entonces estoy motivado para seguir trabajando. A grandes rasgos esto es como funciona esta teoría de la autodeterminación y bueno, si hay algún informático, alguna persona que conozca este tema, también los invito a que vean y conozcan incluso una serie sobre cómo funciona Google. Yo se los comparto, tuve la oportunidad de ir a las oficinas de Google en la Ciudad de México, al corporativo aquí en México y Latinoamérica. Es una cosa impresionante, está súper bonito, es muy agradable, no tiene nada que ver con una oficina industrial, al contrario, es una oficina muy lúdica, hay mesas de billar, hay hamacas, hay una cafetería libre, puedes entrar a la cocina y prepararte un café, comerte una manzana, en fin, hay todo lo que se imaginen. Imaginen que en cada piso hay una suerte como de Starbucks, donde puedes comer, sentarte a platicar, ver la televisión, si tienes sueño hay una zona de hamacas, si quieres jugar videojuegos hay una zona de videojuegos, es decir, pero trabajan bajo esta lógica, es momento de trabajar y todos a trabajar. Se van ir ganando, en fin, y van desarrollando los proyectos y cuando los proyectos están completos, bueno, entonces reciben ciertas recompensas. Se los dejo también como un siguiente post-it, busquen los modelos de esto y tiene que ver mucho con lo que viene, con los sistemas de evaluación del desempeño de esta segunda parte de nuestro ejercicio de revisar las teorías de la motivación. ¿Qué tiene que saber hacer el líder? Establecer objetivos claros. Definir objetivos específicos y alcanzables les proporciona a los empleados una dirección clara. Regreso aquí a un tema. Ustedes también seguramente ya leyeron Alicia en el País de las Maravillas y hay una escena que clarifica muy clara, muy prolijamente esto. Cuando le preguntan, ¿para dónde vas? Y responde, pues es que no sé, entonces cualquier dirección es correcta. Cuando no sabes para dónde vas, el camino que tomes es el correcto. En cambio, cuando sabes para dónde vas, en la analogía inversa que esto representa, es decir, cuando sabemos hacia dónde vas, cada decisión tiene un sentido. Un líder educativo debe colaborar con su personal para establecer las metas que estén alineadas con los objetivos institucionales y en consecuencia las acciones que se desarrollen irán encaminadas hacia ese sentido. Es decir,
saber para dónde vamos. El líder tiene que ser el primer defensor de la visión. Es decir, quizá a veces el cotidiano nos hace perdernos, pero el líder siempre sabe para dónde va y eso es muy importante. Siempre saber para dónde va nos permite, o para dónde vamos, nos permite tomar las mejores decisiones. ¿Qué otra estrategia tenemos en ese sentido para evaluar el desempeño? La evaluación continua y la retroalimentación constructiva. Es decir, la evaluación del desempeño no es algo que ocurra de vez en cuando. Un líder debe proporcionar retroalimentación regular y constructiva, es decir, debo estar al pendiente de lo que sucede. Si tuviera que resumir esto a una sola cosa, diría, instrucción que no se supervisa es instrucción que no se cumple. Si ustedes desde su posición de liderazgo encargan algo y no revisan que se esté cumpliendo, ténganlo por seguro, no se va a cumplir. Porque el líder nada más hay uno. A los demás no les importa el cumplimiento de la visión, pero sí al líder, y eso hace una enorme diferencia. Una tercera condición para esto es el reconocimiento de las recompensas. Ya lo mencionábamos en algún momento anterior, el reconocimiento del trabajo bien hecho y la aplicación de recompensas tangibles, ya sea económicas, de beneficios o intangibles como ese esquema. A ver, díganme, ¿de qué le beneficia al empleado de McDonald's que pongan su foto? Seguramente hay un incentivo económico, pero lo relevante es poner la foto. ¿Por qué no nada más le dan el incentivo económico y no pasa nada? Ah, bueno, porque lo que se busca es el intangible. Es de que cuando tú vas a tomar tu café al Starbucks y hay ahí el barista del mes o el empleado del mes en McDonald's y te atiende, volteas a ver la foto y lo volteas a ver y sabes que él es el que atiende bien. Eso gratifica, es decir, eso motiva a los empleados a esforzarse continuamente por ser aquellos que reciben el reconocimiento. Finalmente, el desarrollo profesional. Es decir, esto es la construcción de proyectos de vida. Cuando proporcionamos oportunidades para el desarrollo profesional encaminado con el desarrollo personal, el líder muestra un compromiso con el crecimiento y avance de su organización. Que es importante, y aquí es donde todos entramos, es decir, cada uno de nosotros que estamos en este ámbito educativo de la capacitación, del liderazgo, de la planeación, entramos cuando hay que hacer programas de capacitación, o campañas de acompañamiento o mentorías, participación en proyectos en otras condiciones. Esas son estrategias que finalmente hacen que las personas sientan que van a poder prosperar y no siempre se busca la prosperidad económica, sino a veces la prosperidad también en el reconocimiento. ¿Qué pasa? Y aquí les pongo ejemplos que también son comunes en el ámbito en el que nos desarrollamos o nos vamos a desarrollar. Hay empresas, particularmente las transnacionales, las grandes empresas de la industria metalmecánica, automotriz, electrónica, que tienen incluso en materia de química, en el tema petroquímico es muy importante, hay planes de carrera desarrollados y encaminados para que bajo una visión de liderazgo, quienes entran a trabajar a determinada empresa sepan que en el corto tiempo puede alcanzar cierto estatus. Es decir, vas a ser primero operario, jefe de grupo, jefe de turno, supervisor, subdirector y quizá director. Y si no logras en el corto tiempo, porque obviamente es una pirámide y la cantidad de vacantes se va achicando, pero sabes que vas a ser un operario nivel A, B, C o D. Si D fuera el más alto, el operario D gana lo mismo que el supervisor. Y el mejor supervisor gana lo mismo que el subdirector. Y el subdirector gana lo mismo que el gerente. Es decir, este esquema facilita que no todo el mundo aspire a ser gerente, pero que sí todo el mundo aspire a tener un plan de carrera que le resuelva en el corto tiempo la satisfacción, regresamos hasta el primer lugar, de sus necesidades básicas y de reconocimiento, como lo decía Maslow o como lo decía Brum. El tercer punto que tiene que ver con este tema de la motivación es la retroalimentación para la mejora. Hay cuatro puntos que tienen que ver con esta retroalimentación. En primero, la retroalimentación debe ser constructiva. El líder debe retroalimentar a su personal de manera específica, oportuna y orientada a soluciones. Esto no se desarrolló conforme a la visión y nos salimos. Por lo tanto, tenemos que corregirlo. Es decir, las correcciones en el ejercicio de planeación, en el alineamiento de la visión, no forzosamente tienen que ser agradables, pero tampoco tienen que ser motivo de conflicto. Es decir, tiene que hacerse de manera constructiva para que no se repitan. Hay otra estrategia y otro sistema de retroalimentación para la mejora que se llama evaluación de 360 grados. Es decir, yo le voy a preguntar
a los docentes qué opinan de su compañero docente. Le voy a preguntar a los alumnos qué piensan de su maestro. Y le voy a preguntar al director de la carrera qué piensa de su maestro. Es decir, este enfoque promueve la mejora continua porque vemos a la persona, al sujeto que estamos liderando desde todos lados. Por eso se llama evidentemente evaluación de 360 grados. Y después hay algo que es muy importante y que a mí, cuando he tenido la oportunidad, me gusta mucho, las sesiones de retroalimentación individualizada. Cuando tienes la oportunidad de sentarte con alguien, hay un otro libro que se llama Nunca desayunes solo, nunca comas solo, no me acuerdo, que habla justamente sobre por qué los gerentes siempre buscan comer con alguien. Es decir, llega la hora de comer, que sería en teoría un momento de esparcimiento, de desconexión. El verdadero líder se sienta con un gerente de otro nivel, o se sienta con los empleados, o se sienta con el señor de la puerta y come y comparte. Y cuando eso sucede, dice, oiga, yo estoy muy agradecido porque usted todos los días nos abre la puerta puntualmente y usted es el mejor empleado que tenemos haciendo lo que hace. Eso gratifica. Cuando ustedes como responsables de alguna institución se sientan con un docente, a ver, maestro, vente, te invito a comer, y se sientan con él a comer y platican, oye, la materia que tú das es una materia muy complicada y has tenido resultados muy interesantes. ¿Qué estrategias estás aplicando? No las va a aplicar el rector, no las va a aplicar el director y difícilmente las va a poder compartir, pero el que se retroalimente y se motive siempre funciona, y eso también fomenta de manera muy importante el crecimiento profesional. Y algo que a todos nos gusta y que además nos permite salir de la lógica de trabajo, la celebración de logros. Cuando el líder reconoce y celebra los logros, por pequeños que estos sean, refuerza la conexión entre esfuerzo y éxito, y también entre personas, generando pues un ambiente positivo y motivador. Es decir, cuando es decir, hoy nos toca bajar la cortina y nos vamos a ir todos a celebrar. Cada quien festeja como quiere, me queda claro, pero es muy importante que el liderazgo también se refleje en la celebración de los logros. Si se celebra un logro institucional y el responsable no está, esto no funciona. Es decir, tiene que ser el que encabeza, así como encabeza el esfuerzo, encabeza en cierto momento la retroalimentación, que a veces es dura, también tiene que encabezar la fiesta, por llamarle de algún modo, y eso es muy importante. ¿Qué creo yo y qué es lo que nos señala la teoría y la conjunción de todas estas cosas que hemos platicado? Bueno, que la motivación laboral es esencial para el rendimiento y la satisfacción del personal en todas las instituciones. Desde luego, en las instituciones educativas también lo es. Cuando comprendemos la teoría de la motivación, podemos implementar sistemas efectivos de evaluación del desempeño y proporcionar a nuestros compañeros, a nuestros liderados, retroalimentación constructiva. Un líder educativo puede crear un entorno que inspire, yo diría no puede, debe generar un entorno que inspire y motiva a su equipo, contribuyendo al éxito en general de la institución en la construcción de una visión. Como ven y como lo hemos visto concatenado con los podcasts y los libros que les he estado compartiendo, la idea es que en este curso veamos prácticas específicas para aplicar estos principios, y el, la actividad, el ensayo de esta semana les va a ayudar mucho porque van a estudiar ahí cómo funciona la motivación, de dónde sale y cómo la van a poder aplicar en su entorno educativo. Pues con esto estaríamos cerrando la sesión de esta semana. Yo les agradezco el tiempo que le dedican a su sesión, el tiempo que le dedican a su estudio, y bueno, pues les pediría que desarrollaran su actividad, que lo hicieran con toda puntualidad para que podamos evaluar y sigamos compartiendo. Les reitero que estoy a las órdenes para cualquier duda en la sección de preguntas de su plataforma. Escriban las preguntas y tan pronto como me sea posible las respondo. Si quieren enriquecerla, si quieren retroalimentarla, cualquier comentario, saben que siempre son bienvenidos. Pues me dio mucho gusto compartir con ustedes esta sesión. Espero que vayamos avanzando y que en la misma dinámica en la que han venido trabajando lo sigan haciendo, para que podamos cerrar este curso con la mayor de las ganancias educativas, y desde luego también con la construcción de un criterio que les permita tomar decisiones. Les aprecio mucho su tiempo y estamos en contacto. Muchas gracias.